Albert Einstein fue uno de los científicos más importantes y famosos de la historia, conocido por su teoría de la relatividad y su ecuación E igual a mc2, que relaciona la energía con la masa y la velocidad de la luz. Einstein era judío y nació en Alemania, pero se exilió en Estados Unidos cuando los nazis llegaron al poder y comenzaron a perseguir a los judíos y a otros grupos. Einstein era pacifista y se oponía a la guerra, pero también era consciente del peligro que representaba el nazismo para el mundo. Por eso, en 1939, escribió una carta al presidente de Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, advirtiéndole de que los alemanes estaban trabajando en un proyecto secreto para desarrollar una bomba atómica, capaz de causar una destrucción masiva. Einstein le sugería a Roosevelt que Estados Unidos también iniciara un programa nuclear para contrarrestar la amenaza alemana. Esta carta fue el detonante del Proyecto Manhattan, que logró construir la primera bomba atómica y que cambió el curso de la historia. Pero, ¿qué habría pasado si Einstein hubiera escrito una carta diferente? ¿Qué habría pasado si Einstein hubiera advertido a Hitler sobre la amenaza de la bomba atómica, en vez de advertirle a Roosevelt, como realmente pasó? ¿Qué motivos podría haber tenido Einstein para hacerlo? ¿Qué consecuencias habría tenido para la guerra y para el mundo? En este vídeo vamos a explorar una posible respuesta a estas preguntas, basada en una ucronía o historia alternativa. Acompáñame en este viaje por un mundo donde Einstein le escribió una carta a Hitler. Primera parte. La carta de Einstein. La carta de Einstein a Hitler fue un documento sorprendente y desconcertante que nadie esperaba recibir ni leer. En ella, Einstein le explicaba a Hitler, con un tono respetuoso pero firme, que había descubierto que era posible liberar una gran cantidad de energía a partir de la fisión nuclear de los átomos de uranio, y que esa energía podía ser utilizada para construir una bomba de una potencia sin precedentes. Einstein le advertía a Hitler de que otros países, especialmente Estados Unidos, estaban al tanto de esta posibilidad y estaban trabajando en un proyecto secreto para desarrollar la bomba atómica. Einstein le sugería a Hitler que Alemania también iniciara un programa nuclear, para no quedarse atrás y para evitar que sus enemigos tuvieran una ventaja decisiva. Einstein le pedía a Hitler que usara la bomba atómica solo con fines defensivos y pacíficos, y que buscara una solución diplomática al conflicto. Einstein le rogaba a Hitler que escuchara su consejo, por el bien de Alemania y de la humanidad. ¿Por qué Einstein le escribió esta carta a Hitler? ¿Qué lo impulsó a hacerlo? Hay varias posibles razones. El patriotismo. A pesar de ser judío y de haberse exiliado, Einstein seguía sintiendo un vínculo con su país natal y no quería verlo destruido por una guerra. Einstein creía que si Alemania tenía la bomba atómica, podría negociar una paz favorable con sus adversarios y evitar una invasión y una ocupación. Einstein esperaba que Hitler fuera racional y pragmático, y que valorara el interés nacional por encima de su ideología. El remordimiento. Einstein se sentía culpable por haber contribuido, con sus descubrimientos científicos, al desarrollo de un arma tan terrible. Einstein pensaba que si le advertía a Hitler sobre la bomba atómica, podría disuadirlo de usarla, o al menos, hacerle ver las consecuencias de su uso. Einstein quería que Hitler fuera consciente de la responsabilidad moral que implicaba tener la bomba atómica, y que la usara con moderación y criterio. El optimismo. Einstein era un idealista y un pacifista, que creía en la bondad y la razón de los seres humanos. Einstein confiaba en que Hitler fuera capaz de escuchar su carta, y de cambiar su actitud y su política. Einstein soñaba con que Hitler fuera sensible a sus argumentos, y que buscara una solución pacífica al conflicto. Einstein anhelaba que Hitler fuera un líder ilustrado y humanista, y que usara la bomba atómica para el bien común y no para el mal. Estas son solo algunas posibles razones por las que Einstein le escribió la carta a Hitler, pero hay muchas otras posibilidades. Lo cierto es que, si Einstein le hubiera escrito la carta a Hitler, la historia habría sido muy diferente. Segunda parte. La respuesta de Hitler. La carta de Einstein a Hitler fue un documento sorprendente y desconcertante, que nadie esperaba recibir ni leer. Hitler recibió la carta el 10 de agosto de 1939, en su residencia de Berghof, en los Alpes bávaros. Hitler leyó la carta con atención y con incredulidad, y no supo qué pensar ni qué hacer. Hitler consultó la carta con sus asesores más cercanos, como Hermann Göring, Heinrich Himmler, Joseph Goebbels y Martin Bormann, y les pidió su opinión. Hitler recibió diferentes respuestas y consejos, que lo dejaron aún más confundido y dubitativo. ¿Qué le respondieron sus asesores a Hitler? ¿Qué le aconsejaron que hiciera? Hay varias posibles respuestas. La desconfianza. Algunos de sus asesores le dijeron a Hitler que no creyera la carta de Einstein, y que la considerara una trampa o una burla. Le dijeron que Einstein era un judío y un traidor, y que no tenía ninguna credibilidad ni autoridad. Le dijeron que Einstein estaba mintiendo o exagerando sobre la bomba atómica, y que solo quería asustarlo o engañarlo. Le dijeron que Einstein estaba al servicio de los enemigos de Alemania, y que quería sabotear su victoria y su gloria. La indiferencia.
Otros de sus asesores le dijeron a Hitler que no hiciera caso de la carta de Einstein y que la ignorara o la destruyera. Le dijeron que Einstein era un loco y un soñador y que no tenía ninguna importancia ni influencia. Le dijeron que Einstein estaba hablando de cosas imposibles o irrelevantes y que no afectaban a su plan ni a su destino. Le dijeron que Einstein estaba aislado y desesperado y que quería llamar su atención o su compasión. La curiosidad. Otros de sus asesores le dijeron a Hitler que no descartara la carta de Einstein y que la estudiara o la investigara. Le dijeron que Einstein era un genio y un sabio, y que no podía ser ignorado ni subestimado. Le dijeron que Einstein estaba diciendo algo cierto y trascendente, y que podía cambiar el curso de la guerra y de la historia. Le dijeron que Einstein estaba ofreciendo una oportunidad y un desafío, y que debía aprovecharlos o enfrentarlos. Estas son solo algunas posibles respuestas que recibió Hitler de sus asesores, pero hay muchas otras posibilidades. Lo cierto es que, si Hitler hubiera recibido la carta de Einstein, la historia habría sido muy diferente. Tercera parte. La decisión de Hitler. La carta de Einstein a Hitler fue un documento que cambió el destino de la guerra y del mundo. Hitler, tras consultar con sus asesores, tomó una decisión que marcaría la historia. Hitler decidió seguir el consejo de Einstein y ordenó iniciar un programa nuclear alemán con el objetivo de desarrollar la bomba atómica antes que sus enemigos. Hitler nombró al físico Werner Heisenberg como el líder del proyecto y le dio todos los recursos y el apoyo necesarios. Hitler también le escribió una carta a Einstein, agradeciéndole su información y su colaboración, y asegurándole que usaría la bomba atómica solo con fines pacíficos y defensivos. Hitler le pidió a Einstein que se uniera a su causa y le ofreció un puesto de honor en el Reich alemán. Hitler le prometió a Einstein que respetaría a los judíos y a otros grupos y que buscaría una paz justa y duradera. Cuarta parte. La bomba atómica alemana. La decisión de Hitler de iniciar un programa nuclear alemán fue un acierto estratégico que le dio una ventaja decisiva sobre sus adversarios. El proyecto nuclear alemán avanzó rápidamente, gracias al talento de Heisenberg y de otros científicos y al apoyo de Hitler y de otros líderes. El proyecto nuclear alemán contó con la colaboración de otros países del eje, como Italia y Japón, que aportaron recursos y conocimientos. El proyecto nuclear alemán se mantuvo en secreto y logró evitar el espionaje y el sabotaje de los aliados. El 6 de junio de 1944, el mismo día que los aliados desembarcaron en Normandía, el proyecto nuclear alemán logró construir la primera bomba atómica del mundo, bautizada como Götterdämmerung, el ocaso de los dioses. La bomba atómica alemana tenía una potencia de 20 kilotones, equivalente a 20.000 toneladas de TNT, y podía ser lanzada desde un cohete V2, capaz de alcanzar una distancia de 300 kilómetros. Hitler, al enterarse de la noticia, se llenó de alegría y de orgullo, y felicitó a Heisenberg y a su equipo por su hazaña. Hitler, al ver la oportunidad de cambiar el rumbo de la guerra, ordenó preparar un ataque nuclear contra Londres, la capital del Reino Unido, su principal enemigo en Europa. Hitler, al recordar la carta de Einstein, le envió un ultimátum a Churchill, el primer ministro británico, exigiéndole que se rindiera y que aceptara sus condiciones o que se enfrentara a la aniquilación. Hitler, al esperar la respuesta de Churchill, se preparó para hacer historia. Quinta parte. El ataque nuclear a Londres. El ataque nuclear a Londres fue el acontecimiento más terrible y dramático de la historia, que causó una tragedia sin igual. Londres fue el objetivo elegido por Hitler, por ser el símbolo y el centro del poder británico, y por haber resistido los bombardeos alemanes durante la Batalla de Inglaterra. Londres fue el escenario de la primera y única detonación nuclear en suelo europeo, que marcó un antes y un después en la guerra y en el mundo. El 15 de julio de 1944, a las 11 horas, un cohete V2 despegó desde una base secreta en la costa francesa y voló a una velocidad de 5.000 km por hora, hasta alcanzar una altura de 80 kilómetros. El cohete V2 llevaba en su interior la bomba atómica alemana, que se separó del cohete y cayó en picado hacia Londres, guiada por un sistema de radiocontrol. El cohete V2 y la bomba atómica alemana no fueron detectados ni interceptados por la defensa aérea británica, que estaba concentrada en repeler los ataques convencionales de la Luftwaffe. A las 11 de la mañana y 5, la bomba atómica alemana explotó a 600 metros de altura sobre el centro de Londres, liberando una energía equivalente a 20.000 toneladas de TNT. La explosión nuclear generó una bola de fuego de 300 metros de diámetro, que alcanzó una temperatura de 10.000 grados centígrados y que vaporizó todo lo que encontró a su paso. La explosión nuclear también produjo una onda expansiva de 10 kilómetros de radio, que arrasó edificios, vehículos y personas, y que provocó un terremoto de magnitud 5. La explosión nuclear además creó una nube de hongo de 10 kilómetros de altura, que esparció una lluvia radiactiva sobre la ciudad y sus alrededores, causando enfermedades y muertes.
El ataque nuclear a Londres causó la muerte de más de 1 millón de personas y la herida de otros 2 millones. El ataque nuclear a Londres destruyó el 80% de la ciudad, incluyendo monumentos históricos, como el Big Ben, el Parlamento, el Palacio de Buckingham y la Catedral de San Pablo. El ataque nuclear a Londres dejó una huella imborrable en la memoria y en el corazón de los británicos y de toda la humanidad. Sexta parte. Las consecuencias del ataque nuclear. El ataque nuclear a Londres tuvo unas consecuencias devastadoras e inesperadas, que alteraron el equilibrio y el destino de la guerra y del mundo. El ataque nuclear a Londres supuso el triunfo definitivo de Alemania sobre el Reino Unido y el inicio del fin de los aliados. El ataque nuclear a Londres también supuso el fracaso rotundo de la Carta de Einstein y el inicio de la era nuclear. El ataque nuclear a Londres también supuso el horror y el luto de millones de personas y el inicio de una nueva conciencia. El triunfo de Alemania. El ataque nuclear a Londres fue el golpe de gracia que acabó con la resistencia británica y que obligó a Churchill a rendirse y a firmar la paz con Hitler. El Reino Unido se convirtió en un estado vasallo de Alemania, que ocupó y administró su territorio y sus colonias. Alemania se consolidó como la potencia hegemónica de Europa y extendió su influencia por África y Oriente Medio. Alemania también se alió con Japón, que dominaba Asia y el Pacífico, y que también desarrolló la bomba atómica. Alemania y Japón formaron el eje nuclear, que se enfrentó a Estados Unidos, el único país que quedaba en pie entre los aliados, y que también logró construir la bomba atómica. Alemania y Estados Unidos iniciaron una guerra fría, que duró décadas, y que amenazó con desatar una guerra nuclear. El fracaso de Einstein. El ataque nuclear a Londres fue la prueba de que Einstein se había equivocado al escribirle la carta a Hitler y de que había cometido un grave error. Einstein se sintió profundamente decepcionado y culpable por haber contribuido, con su carta y con su ciencia, al desarrollo y al uso de la bomba atómica. Einstein se arrepintió de haber confiado en Hitler y de haber esperado que fuera racional y pacífico. Einstein se rebeló contra Hitler y se negó a aceptar su oferta de unirse a su causa. Einstein se unió a la resistencia y trató de ayudar a los aliados y a los judíos. Einstein se dedicó a promover el desarme y la paz y a advertir sobre los peligros y las consecuencias de la bomba atómica. El horror y el luto de la humanidad. El ataque nuclear a Londres fue el testimonio de que la humanidad había entrado en una nueva era de terror y destrucción que conmocionó y entristeció a millones de personas. El ataque nuclear a Londres despertó la indignación y la compasión de los países neutrales y rebeldes, que condenaron la acción de Hitler y se solidarizaron con las víctimas. El ataque nuclear a Londres también inspiró la resistencia y la esperanza de los países aliados y oprimidos, que se unieron para luchar contra el eje y para liberar al mundo. El ataque nuclear a Londres también generó una nueva conciencia y una nueva responsabilidad sobre el uso y el control de la energía nuclear y sobre la necesidad de preservar la paz y la vida. Este es el mundo que podríamos haber tenido si Einstein hubiera advertido a Hitler sobre la amenaza de la bomba atómica, en vez de advertirle a Roosevelt, como realmente pasó. Un mundo de terror, injusticia y sufrimiento para la mayoría de la humanidad. Un mundo de desequilibrio, conflicto y guerra nuclear. Un mundo que, a pesar de todo, no ha perdido la esperanza ni la voluntad de cambiar. Un mundo que nos invita a reflexionar sobre el valor de la ciencia, la ética y la humanidad. Un mundo que nos interpela sobre nuestro papel y nuestra responsabilidad en la historia. Un mundo que nos pregunta, ¿qué harías tú si Einstein hubiera advertido a Hitler sobre la amenaza de la bomba atómica?